a compartir con ustedes un programa que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación, que es muy oportuno para charlar acá, porque justamente tiene que ver con una preocupación que en un ámbito como una feria del libro y una feria que hace honor a la lectura, tiene mucha centralidad. Seguramente han escuchado hablar o esta frase de que los chicos no comprenden lo que leen o que algunos chicos avanzan en su escolaridad sin tener las habilidades vinculadas con la lectura y la escritura. Y partiendo de esa preocupación y también entendiendo que en este contexto la pandemia nos ha dejado también algunas consecuencias vinculadas con los aprendizajes de todos los estudiantes, es que desarrollamos este programa que se llama Programa de Fluidez y Comprensión Lectora y que busca asegurar que todos los chicos y las chicas que asisten a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires logren un buen nivel de lectura a la edad donde se espera que eso ocurra. Pero no voy a ser yo quien se los cuente. Me acompaña Vanessa de Mier, que es investigadora del CONICET y es la coordinadora del Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, y Karina Gorenstein, que es también miembro del equipo de asesores técnicos del Ministerio de Educación y trabaja en este programa. Vamos a hacer una cosa, como estamos en este ámbito de feria y seguro surgen preguntas, las chicas les van a ir compartiendo algunas cuestiones, pero si alguno quiere hacer una pregunta o tiene una duda, levanta la mano, interrumpe, lo vamos a hacer así conversado porque la intención es que quienes están hoy compartiendo este espacio puedan también aprender algo más y compartir esta experiencia que a nosotros nos da mucho orgullo hoy. Bueno, Vanessa. Vamos a empezar con Vanessa. A ver, ¿por qué es importante pensar en que tenemos que ocuparnos de la fluidez y de la comprensión lectora? ¿Qué es esto? ¿Qué significa este término tan raro y para qué sirve? Bueno, gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. Gracias por el tiempo, por sentarse unos minutitos a escucharnos. Bueno, como decía Lucía, cuando pensamos en la lectura, tenemos que tener en cuenta que para poder leer de manera eficiente, o sea, para poder leer y comprender lo que leemos, los textos, necesitamos desarrollar en simultáneo dos procesos, ¿sí? En simultáneo significa en paralelo. Necesitamos, por un lado, acceder a la palabra escrita, o sea, es lo que llamamos decodificar, ¿sí? Que esas letras que están escritas en el papel se reflejen en sonidos y poder recuperar el significado de esas palabras. Pero al mismo tiempo que hacemos ese proceso, necesitamos relacionar los significados de esas palabras para poder construir el sentido de lo que estamos leyendo, es decir, comprender lo que leemos. Cuando hablamos de fluidez lectora, tradicionalmente al término de fluidez se lo relacionó mucho con la velocidad nada más, ¿sí? Se hablaba de velocidad, leer rápido, qué importante es la fluidez y pensábamos solo en la velocidad. Sin embargo, la fluidez lectora justamente es una habilidad que refiere a esta articulación. Es decir, cuando los lectores alcanzamos un procesamiento eficiente a nivel de la decodificación o de la lectura de palabras, hacemos ese proceso sin esfuerzo a nivel de la atención, ¿sí? Yo no estoy pensando en leer cada una de las palabras, sino que puedo hacerlo con tanta facilidad que me centro toda mi atención en procesar la información y lo que me quiere transmitir el autor que estoy leyendo. Entonces, lo que decimos cuando hablamos de fluidez, en realidad, es que refiere justamente a la habilidad que desarrollamos los lectores para leer con precisión, es decir, no leer la palabra que está escrita y no cualquier otra palabra, porque eso también llevaría a veces hasta o no entender lo que estamos leyendo o encontrar que un texto resulta totalmente incoherente porque no tiene sentido lo que estoy leyendo. Entonces, leer con precisión, leer a cierta velocidad, porque necesitamos un flujo de la información que nos permita ir procesando y avanzando en la lectura. Pero al mismo tiempo hay otra habilidad que es central para la fluidez y tiene que ver con la entonación. Los lectores eficientes recuperan algo de la lengua hablada que no está del todo mapeado en la escritura. Cuando nosotros hablamos, entonamos, cambiamos el tono, subimos, bajamos, miramos a las personas, ponemos foco, exageramos, demostramos nuestras emociones. A eso se le llama prosodia, ¿sí? La prosodia en el habla es un aspecto que nosotros también aprendemos en interacción con otros hablantes. Los desarrollamos en la interacción y en situaciones de habla, ¿sí?
En el lenguaje escrito hay algunas marcas de la prosodia, por ejemplo, los signos de puntuación. La mayúscula inicial, el punto final de una oración, nos da una curva entonacional, las comas para, por ejemplo, descender un poco la entonación, los signos de pregunta, las exclamaciones, pero no está todo mapeado. No nos dice nada sobre si el personaje, si hay que leer esa frase con un tono triste porque el personaje la está pasando mal, o si hay que acelerar un poco el tono porque hay una situación de apremio, entonces el personaje se tiene que apurar para resolver ese problema. Eso no lo dice. La única manera que tenemos los lectores de reponer esa información es comprender el texto. Es decir, en la medida que nosotros podemos decodificar, pero decodificar sin dificultades y llevar toda nuestra atención a la comprensión, la lectura empieza a ser prosódica. Vemos en la lectura en voz alta que empiezan a aparecer estos aspectos que llamamos más melódicos del habla que aparecen en el procesamiento del lenguaje escrito. Y esto se tiene que enseñar. Por eso cuando hablamos de desarrollar la habilidad o las habilidades que tienen que ver con la fluidez lectora, hablamos de todo esto, de alcanzar una lectura eficiente en términos de poder decodificar y comprender al mismo tiempo y que dé cuenta de que estos procesos lograron desarrollarse y que se consolidaron en las habilidades de lectura. Muy bien. Sí. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fluidez en lectura? Si sabemos que es importante, porque es un aspecto que da cuenta de toda la habilidad de lectura en general. Bueno, hay dos aspectos fundamentales que tienen como la base de cualquier programa de fluidez en distintas lenguas. Se aplican y se usan de distinta manera, con alternativas, distintas estrategias, pero todos tienen en común que se basan en la práctica de la lectura, es decir, un texto no se lee una sola vez, sino que se repite la lectura. ¿Sí? Entonces, hay una práctica sistemática de la lectura. No es leer un texto una sola vez, sino varias veces, 2 o 3 veces. Y por otro lado, que es fundamental practicar la lectura en voz alta, leer en voz alta. Leer en voz alta y como en dos dimensiones del fenómeno de la lectura en voz alta. Por un lado, como adultos o los docentes modelando, mostrando una posibilidad de cómo leer, los cambios entonacionales, en dónde colocar las pausas, es decir, modelando la lectura. Y por otro lado, es fundamental escuchar a los chicos leer, practicar con ellos, escucharlos leer, porque es la única manera en la que nos podemos dar cuenta en dónde está la dificultad, en qué los podemos ayudar. ¿Está la dificultad en que todavía le cuesta leer palabras? Entonces necesitamos focalizar en ese aspecto. ¿Hay algo ahí en los signos de puntuación que no está procesando? Puede ser que no los conozca, ¿sí? Entonces, la única manera que tenemos de andamiar el proceso es escucharlos leer en voz alta. Por eso es fundamental, entonces, no leer los textos una sola vez, sino darles oportunidades para que practiquen y se sientan seguros en la lectura de ese texto, o sea, que lo puedan hacer cada vez mejor. Y por otro lado, leer en voz alta con ellos, ¿sí? Muy bien. Avancemos. Bueno, ¿y por qué son importantes los programas de fluidez? ¿Por qué le estamos dando relevancia? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires empezó a enfocar en la fluidez como una dimensión en el campo de la didáctica de la lengua? Porque la eficacia que alcancemos en las habilidades de lectura repercuten en todo el proceso, en toda la trayectoria escolar, ¿sí? Aprendemos a partir de textos. Las habilidades que desarrollamos para comprender textos, esto es para relacionar información, para traer nuestros conocimientos previos y relacionarlos con el texto, para contrastar información entre distintas fuentes, es decir, leer textos y poder relacionarlos, contrastar, ver qué dice un autor, distinguir si hay una opinión o hay una información. La única manera, entonces, que la podemos desarrollar es practicando de manera sistemática. Y esa habilidad, cuando se desarrolla tempranamente, lo que facilita es toda la trayectoria escolar, porque son chicos que están preparados para desempeñarse después de manera cada vez más independiente cuando tienen que leer textos solos para aprender, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que esperamos en 4º grado. Entonces, por eso en general en los programas de fluidez lectora se focalizan en 3er grado, ¿sí? Algunos parten antes, eso depende mucho del estilo de la intervención previa, de las habilidades y cómo vayan desarrollando. Después, si quieren, podemos profundizar en ese aspecto, pero para no irme un poco por las ramas, entonces, fundamental 3er grado, consolidar ahí las habilidades para que los chicos puedan leer de manera independiente. Y para eso necesitamos entonces ir haciendo un acompañamiento muy sistemático y modelado del proceso. Muy bien. Ahora le voy a dar el
el micrófono a Karina para que nos cuente cómo se está implementando, pero había algo en la filmina anterior que lo quería nombrar. Sí, voy a volver. Hay una... no lo puse, no puse la palabra, pero les voy a contar una expresión. Hay un investigador americano, en el año 2000, toda la investigación en lectura empezó como a recuperarse y a reflotar. Y él habló, para explicar este efecto que tiene el aprendizaje temprano de la lectura en la trayectoria escolar, de lo que se llama el efecto Mateo en educación, ¿sí? ¿Qué explica el efecto Mateo? Justamente la brecha que separa el buen desempeño en edades tempranas de los chicos que tienen dificultades. Cuando un chico tiene dificultades en lectura, si no se atiende de manera, si no se da una respuesta sistemática y efectiva para que se solucionen en la edad o en el momento oportuno, lo que sucede es que hay después como un efecto bola de nieve. Esas dificultades se hacen cada vez más grandes porque son chicos que necesitan practicar más para leer, pero como sienten que ya no les sale bien y que no son buenos para eso, son los que menos quieren practicar, ¿sí? Entonces la brecha cada vez se separa más, ¿sí? Los que van por abajo siguen con una trayectoria muy descendida y los chicos que inician y que logran eficacia en los procesos de lectura tempranamente arrancan, ¿por qué? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque les gusta leer, porque no les resulta difícil relacionarse con los textos escritos. Entonces, por eso es fundamental atender a los programas de fluidez y pensar y tener como meta en el aprendizaje de la lectura como máximo tercer grado. En tercer grado tiene que ser el momento en el que esté consolidada la habilidad de lectura. Y ahora, bueno, sí, le doy lugar a ahí, Karina. Vanessa, mientras hacen el paso. Como estaba diciendo Vanessa, hoy este programa impacta a unos 30.000 estudiantes de tercer grado de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Karina nos va a contar un poco cómo se implementa, porque esto tiene varias partes, varias etapas para lograr el objetivo. Así que ahora sí, Karina. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. Les cuento un poquito cómo se implementó el año pasado cuando se vio la necesidad de implementar, como decía Vanessa, algo sistemático para poder ocuparse de la lectura y de la comprensión y de la fluidez. Se decidió, como veníamos de 2 años de pandemia, tomar a los niños de cuarto grado, porque habían tenido interrupciones significativas en su escolaridad. Se tomó a los chicos de cuarto grado como la primera intervención que íbamos a hacer con el programa de comprensión y fluidez, de fluidez y comprensión. Pero es lo mismo, no tienen orden de cartel. Así que se tomaron unas 130 escuelas de gestión estatal, más otro tanto de gestión privada, para poder empezar a implementar este proyecto. Este proyecto tuvo resultados positivos, significativos, que después Vanessa los va a comentar mucho mejor que yo, que tienen que ver con aspectos técnicos y de mejora de la fluidez y de la comprensión de los chicos. Y este año se decidió avanzar con todos los terceros grados de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nos tocó la súper tarea de tener a cargo 1.000 y no sé ni cuántos, pero más o menos son como 2.000 secciones de tercer grado con los que estamos trabajando para poder hacer esta mejora y esta intervención. Tenemos 3 evaluaciones durante el año para poder ir viendo cómo progresan esos resultados. Y la intervención es muy precisa con un grupo brillante de capacitadoras, que tenemos acá también, algunas que han venido, con un grupo de referentes y de acompañantes de los maestros de grado para que esto se pueda llevar exactamente a cada escuela, porque si no es muy difícil de alcanzar. La Ciudad de Buenos Aires es un territorio muy grande y necesitamos como tener el ojo puesto en cada uno de los distritos escolares para que pueda suceder. Y con un trabajo muy minucioso y de acompañamiento de cada uno. Lo que sí les quiero contar, y después paso de vuelta a Vane, es la alegría de los chicos y de los docentes cuando ven que realmente suceden cosas y van progresando en lo que están haciendo. Así que eso me parece que es de lo más destacable, y cómo esto que está sucediendo en el programa de fluidez y comprensión es aplicable a cualquiera de los eventos escolares, digamos, diarios. Así que te paso y cualquier cosa retomo otra vez. Gracias. Sí. Dale.
¿por qué en tercer grado? Eso no me quedó muy claro, pero es por una cuestión de madurez a nivel neurológico. No, no es madurez a nivel neurológico. La explicación viene más bien por la intervención previa. Para participar en un programa de fluidez, lo que tiene que estar como desarrollado es la habilidad para decodificar palabras, al menos. Supone, un programa de fluidez es para chicos, por ejemplo, que leen, están empezando a leer frases, leen, por ejemplo, silabeando, chicos que leen a toda velocidad, como que no saben, como si fuera una lectura monótona, sin pausas, ¿sí? Que ahí hay que trabajar también, porque son chicos que después terminan de leer y dicen, ay, no entendí, ¿sí? Entonces, pero tiene más que ver con la intervención previa que con que sea algo neurológico, ¿sí? No es por madurez, sino más bien por lo que se hizo previamente. Hay países en los que segundo grado puede ser un momento para... Mitad de segundo grado podría empezar a trabajarse con un programa de fluidez. Lo que necesitas es contar con ese ladrillito de base, ¿sí? Pero está buena tu pregunta, porque no es madurez, eso es muy importante. El desarrollo de las habilidades de lectura no tiene que ver con la madurez, sino con la intervención previa. Los conocimientos previos, hay mucho de la lengua oral que, por supuesto, va a facilitar los procesos. Cuando uno, por ejemplo, desde pequeños tiene libros, tiene contacto con material escrito, te leen todo, hay muchos aspectos del estilo de lenguaje escrito, que son diferentes a cómo hablamos, que se van incorporando espontáneamente por interacción con material escrito. Hay chicos, ¿sí?, que en su contexto cotidiano no tienen esas posibilidades. Por eso es fundamental lo que haga la escuela desde el nivel inicial, ¿sí? Si hay una buena intervención con lectura de libros, de textos expositivos, de variedad de géneros, porque ese también es otro tema, para la fluidez no es todo a uno, no es que vos desarrollar fluidez, listo, ya está, puedo leer cualquier cosa. Nos sucede hasta de adultos, siendo buenos lectores, que nos enfrentamos a un texto que tiene o palabras técnicas o palabras complejas y uno siente la demanda a nivel, ¿sí?, de la cognición, del vocabulario, de todos los aspectos que están explicados en la lectura. De eso se trata, pero uno lo puede monitorear. Los chicos cuando están aprendiendo están constantemente resolviendo problemas. Si el problema es leer la palabra y cada palabra es un problema, ahí se quedan, porque necesitan resolver ese problema. Lo que necesitamos es que el problema sea el texto, ¿sí? No, solo agregar que tercer grado también cierra el primer ciclo y que para los chicos también es fundamental salir de un primer ciclo fortalecidos en la lectura y en la comprensión, como para poder encarar todas las actividades que van a llegar en cuarto grado, que para los chicos son súper emocionantes desde el punto de vista de lo que les implica y de los desafíos cognitivos que les va también a traer. Sí, eso es fundamental, que era lo que no estaba sucediendo justamente el año pasado. Muy bien. Bueno, ahora queríamos contarles un poco sobre los materiales, ¿sí? Este es un material distinto al que hicimos el año pasado. En este material, que este es el libro para los chicos, desarrollamos 2 materiales. Acá está todo el equipo: Bárbara Ribarne, Mariana Kolesnikov, Camila Echegoyen, Vanessa Aguirre, Mercedes Merino Aguirre, creo, y Nicolás Garabelo, que no está, ¿sí? Somos todo un equipo. Algunos ya trabajábamos juntos, otros nos fuimos conociendo, todos con experiencia docente, que trabajamos en la selección de los materiales y los textos. Para este año lo que hicimos fue pensar en el currículum de tercer grado para que haya un diálogo entre el programa y los temas de la currícula y plantear una progresión de textos que son todos textos de autores y algunas noticias que adaptamos, ¿no?, que tomamos de los medios de comunicación, siempre pensando en generar material que pueda ser de interés, ¿sí?, y atractivo para la edad de los chicos. Y lo que hicimos fue, a partir de esos textos, promover la fluidez lectora a partir de actividades. Ahora les voy a contar. Al mismo tiempo que desarrollamos ese material, fuimos armando lo que nosotros le llamamos la guía del docente. En la guía del docente se incorporan sugerencias, ¿sí?, para realizar estas actividades que estamos proponiendo en el material de los chicos. Ahora vamos. En el libro de los niños, entonces, así les vamos mostrando detalles. Lo que encontramos entonces es que en cada uno de los encuentros, son 49 encuentros, en cada uno de los encuentros del material partimos de la lectura en voz alta modelada por parte del docente. O sea, le proponemos al docente que lea en voz alta y vaya andamiando el trabajo con el vocabulario y la comprensión de ese texto. Eso es lo que llamamos lectura dialógica, ¿sí? Es una estrategia específica para promover estrategias de comprensión.
O sea que es todo un trabajo desde la oralidad, ¿sí? Va leyendo el docente y va trabajando con los chicos la comprensión, dialogando sobre el contenido del texto que están leyendo. Y después se incorporan actividades de comprensión y de vocabulario. Uy, perdón. Este es uno de los ejemplos. Bueno, ¿qué pasó? Gracias. Sí, no funcionaba. El anterior, perdón. Ahí está. Este es un ejemplo de uno de los primeros encuentros. Lo que buscamos es siempre generar un intercambio previo. En el caso del primer encuentro va a ser presentar el material, contarle a los chicos de qué se trata, cómo se van a desarrollar estos encuentros, pero en todos los encuentros vamos a partir con un diálogo, que nosotros le llamamos, por la estrategia a la que trabajamos comprensión lectora, el antes de la lectura. Antes de la lectura se habla de los conocimientos previos, hablamos de las palabras que pueden resultar complejas, ¿sí? Se activa el conocimiento que necesitamos para relacionarlo con el texto que se va a leer. Entonces después viene una instancia en la que el docente va modelando esto que les decía, la lectura dialógica, a veces se hacen pausas durante la lectura y una vez que el docente termina de leer, dialoga con los chicos sobre el texto que se leyó, vienen las instancias de práctica de lectura. Para eso incorporamos básicamente estas 4 estrategias, que son la lectura en eco, a coro, en parejas y lectura independiente, ¿sí? Estas 4 estrategias se conocen como lecturas asistidas en términos de los programas de fluidez lectora. La lectura en eco es, básicamente, vamos leyendo textos frase a frase y el docente recupera entonces, o sea, va recuperando la entonación y los chicos repiten como si fuera el eco. Lectura a coro, al unísono, se van avanzando en la lectura en el texto, todos juntos. Lectura en pareja, hay texto, por ejemplo, que tiene una estructura de diálogo, historietas, obras de teatro, etcétera. Entonces se proponen actividades para leer en parejas, o uno lee un personaje, el otro lee otro, después se pueden intercambiar los roles y finalmente terminamos con una práctica de lectura independiente, siempre en voz alta. O sea, todas estas estrategias se van alternando a lo largo del material, no es que siempre hacemos todas las prácticas, pero son una manera de dar estas situaciones de que decíamos de práctica de la lectura en voz alta. Después, trabajamos con palabras, a veces juegos con palabras, se incorporan algunas actividades tipo juegos con tarjetas para leer palabras, para leer frases, para trabajar la entonación, para reconocer emociones en la prosodia, distintos juegos que fuimos elaborando para hacer justamente, como darle al programa un marco más lúdico, ¿sí? Y que involucre a los chicos. Bueno, lo mismo, la misma estructura se va repitiendo en todos los encuentros y siempre terminamos con actividades de comprensión que a veces implican volver a usar las palabras o responder preguntas, reorganizar la información del texto, completar un cuadro, diferentes estrategias. Muy bien. En el caso de la guía del docente, todo como fueron viendo ahí, todo el material, tanto en el libro de los niños como en la guía del docente, está organizado a partir de estos iconos, que son como los que van estructurando las distintas actividades. ¿Qué vimos de bueno en esto de incorporar iconos? Que agilizan el trabajo en el aula, ¿sí? Al principio por ahí hay que presentarlo, comprender la tarea, presentar lo que se va a hacer, pero después los chicos ya solos reconocen, ¿sí? Cuál es la actividad que sigue, cómo hay que trabajar, entonces se hace mucho más dinámico el trabajo en cada uno de los encuentros. Hay variedad de géneros, ¿sí? Todos son textos de autor, chistes, trabalenguas, poemas, canciones, cuentos tradicionales, adaptados, noticias, muchas actividades de ecología, ¿sí? Muchos textos sobre ecología, porque es un tema que aparece en el currículum de 3er grado. Muy bien. Y en la guía del docente, lo que proponemos es, como el programa tiene una base teórica, que por ahí con la que los docentes no están tan familiarizados, ahora con las capacitaciones esperamos que sí, hay una parte teórica, ¿sí? En donde hablamos justamente de esto que presentamos, que es la fluidez, que es la comprensión, cómo lo vamos a trabajar. Una parte que refiere específicamente a la evaluación, esto que decía Karina, el programa incorpora una dimensión muy importante que es evaluar y hacer un seguimiento más sistemático del progreso de las habilidades de lectura. Así que eso también lo trabajamos con los docentes y finalmente las sugerencias de implementación
en las que vamos recuperando básicamente todos los textos y todas las imágenes tal como se presentan en el libro de los niños y proponiendo sugerencias sobre cómo ir desarrollando esas actividades en el aula, ¿sí? Esta es cómo se ve, no me voy a detener a leerlo, pero esta es la organización y cómo se ve la guía del docente. O sea que los docentes, aún sin tener el libro de los niños, pueden seguir el hilo del encuentro, leerlo, prepararlo. Creo que eso facilita muchísimo el trabajo en el aula, que es la idea, ¿no? De hacer justamente la guía del docente. Todo, bueno. Y lo que incorporamos este año es un formato, es un icono que lleva un Genial y que está linkeado en la plataforma de Escuela de Maestros, en el que vamos sugiriendo algunas actividades para complementar el trabajo en el aula. ¿Por qué? Porque por nuestra experiencia, tanto el año pasado como esta, lo que nos sucede es que estamos atendiendo a grupos muy heterogéneos, chicos que por ahí tienen dificultades a nivel todavía de la decodificación, chicos que tal vez no conocen los signos de puntuación, entonces hay distintas dificultades. Entonces, para facilitar la tarea del docente, lo que incorporamos en este Genially son sugerencias de juegos para ir atendiendo y fortaleciendo esas distintas dimensiones y diversificar la propuesta. Muy bien. Muchísimas gracias.